¿Alguna vez te han dicho una frase tan cruel que te cambió la vida para siempre? La mañana en que Sarah Foster quedó encerrada en el cuarto de costura de su madre, con un vestido arruinado entre los brazos y las manos, temblándole como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado, entendió algo con una claridad insoportable. Su lugar en la alta sociedad de Filadelfia se había terminado. No fue un castigo cualquiera. Fue una sentencia. Era 1878 y con apenas 22 años, acababa de ser expulsada de otra escuela de señoritas. La misma historia, el mismo escándalo. Solo que esta vez había fuego de verdad. Cortinas en llamas. La directora gritando. Un pedicote que jamás debió acercarse a una plancha. Y detrás de la puerta cerrada, la voz de su madre atravesó el aire como un golpe de martillo, fría, afilada, definitiva. Nunca serás una buena esposa, Sarah. Ningún hombre decente querrá a una mujer que ni siquiera sabe hacer las tareas domésticas más sencillas. 3 semanas después, esas palabras seguían vivas en su cabeza cuando bajó de una diligencia cubierta de polvo en Las Vegas, Nevada, como si el desierto hubiera decidido repetirle la misma humillación en cada bocanada de aire caliente. Todo lo que le quedaba de su vida perfecta cabía en 2 maletas de lona gastadas. 2. Como si su existencia entera pudiera doblarse, cerrarse con correas y arrastrarse por el suelo sin que a nadie le importara. El calor de agosto hacía temblar el horizonte. La ciudad brillaba como un espejismo. Edificios de madera, tiendas de lona, calles sin pavimentar, y esa sensación extraña de estar al borde de la civilización, y al mismo tiempo, fuera de ella. Sarah no había llegado al oeste por valentía. Había llegado por desesperación. Solo tenía un plan frágil, construido con vergüenza y necesidad, y la dirección de un primo lejano que, según decían, administraba una pensión. Le escribió prometiendo ayudar con la cocina y la limpieza a cambio de cama y comida, omitiendo cuidadosamente el detalle de que, en su vida, nunca había logrado completar una tarea doméstica sin provocar alguna pequeña catástrofe. Pero cuando llegó la respuesta, el papel fue breve, y lo más cercano a la misericordia que Sara había recibido en meses. Ven si debes hacerlo. Siempre nos viene bien un par de manos extra. Al bajar de la diligencia, Sara ajustó su sombrero de viaje con una dignidad que le quedaba grande y miró hacia la calle principal intentando fingir que sabía hacia dónde iba. A un lado se alineaban los salones con letreros pintados a mano, prometiendo alcohol, risas, música y problemas. En la esquina, una tienda general mostraba tras los escaparates de vidrio desde equipo minero hasta rollos de calicó, como si en ese lugar pudieras comprarlo todo excepto una segunda oportunidad. Hombres con ropa de trabajo, cubiertos de polvo, caminaban entre los edificios. Las espuelas tintineaban con cada paso, marcando un ritmo que parecía decir, aquí no hay espacio para los débiles. Algunas mujeres con vestidos de algodón, prácticos y descoloridos por el sol, pasaban rápido, protegiéndose el rostro con sombrillas cansadas, como si incluso la sombra fuera un lujo en Nevada. Sara se quedó quieta unos segundos, tragando saliva, sintiendo que el oeste entero la estaba mirando, esperando que fallara. Y entonces una voz surgió detrás de ella, profunda, cálida, con un toque de diversión que la hizo estremecerse sin saber por qué. Se ha perdido, señorita. Sara se giró y el aire pareció volverse más denso, porque allí estaba él, más alto de lo que ella esperaba, con más de 1,80 metros y una presencia que no pedía permiso. Tenía hombros anchos bajo una camisa azul descolorida, el cabello oscuro ligeramente rizado asomando en el cuello bajo un sombrero de ala ancha, y unos ojos grises, no grises comunes. Eran de esos ojos que parecen leer lo que intentas esconder. Llevaba un pañuelo al cuello y polainas de cuero gastadas que cubrían sus pantalones polvorientos, como un hombre hecho para sobrevivir donde otros solo aprenden a resistir. Sara alzó la barbilla intentando mantener el control, pero por dentro sintió algo mucho más peligroso que miedo. La sensación de que ese encuentro no era casualidad, que de todos los lugares del mundo, alguien la había encontrado justo allí,
justo en ese instante, justo cuando ella estaba a punto de romperse. Y si quieres saber cómo una señorita inútil de Filadelfia terminó enfrentándose al oeste y al hombre más inesperado de su vida, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Y suscríbete ahora, porque lo que viene no es solo una historia de supervivencia, es una historia de caída, fuego y redención. Era el vaquero que había leído en las novelas baratas, excepto que su rostro mostraba una preocupación genuina en lugar de la arrogancia que siempre describían esas historias. Estoy buscando la pensión de la señora Margaret Foster, dijo Sarah, tratando de mantener la compostura que su madre le había inculcado, a pesar del sudor que le corría por la espalda. Me han dicho que está en esta calle, Foster. La expresión del vaquero cambió. Algo parecido al reconocimiento se dibujó en su rostro. Debes de ser la prima del este. Margaret mencionó que quizá vendrías. Señaló la calle con una mano enguantada. Su casa está a unos 3 edificios más abajo, a la izquierda. No tiene pérdida, tiene persianas azules. Muchas gracias, señor. Sarah se detuvo, esperando a que él le dijera su nombre. Ryder Rollins. Se tocó el ala del sombrero en un gesto que parecía a la vez formal y natural. Trabajo en el rancho Triple Creek, a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad. Suministramos la mayor parte de la carne de vacuno a los restaurantes y pensiones de la zona, incluido el establecimiento de su prima. Sarah asintió, consciente de repente de lo desaliñada y polvorienta que debía de estar después de 3 semanas de viaje. Le agradezco su ayuda, señor Rollins. Que tenga un buen día. Recogió sus maletas y empezó a caminar, muy consciente de que su mirada la seguía por la calle. Cuando miró hacia atrás, él seguía de pie junto a la estación de diligencias, con el sombrero en las manos, observándola con una expresión que ella no lograba descifrar. Margaret Foster resultó ser una mujer curtida, de unos 40 años, con ojos amables y manos hábiles. Le dio la bienvenida a Sarah a la pensión con un rápido abrazo y una evaluación práctica que le provocó a Sarah un nudo en el estómago por la ansiedad que le resultaba familiar. Pareces medio muerta por el viaje, dijo Margaret, acompañando a Sarah al interior, sorprendentemente fresco. Te mostraré tu habitación y luego hablaremos de lo que hay que hacer aquí. Dirijo un establecimiento limpio, Sarah. Mis huéspedes esperan 3 comidas calientes al día y ropa de cama limpia 2 veces por semana. ¿Podrás hacerlo? Sarah tragó saliva. Sin duda lo intentaré, prima Margaret. Algo en su tono debió delatarla, porque Margaret entrecerró ligeramente los ojos. Has hecho este tipo de trabajo antes, ¿no? He ayudado a mi madre, dijo Sarah con cautela, lo cual era técnicamente cierto, aunque esa ayuda solía acabar en desastres que iban desde sopa quemada hasta sábanas teñidas de un desafortunado tono rosado. Margaret la estudió durante un largo momento y luego suspiró. Bueno, ya veremos cómo va. Dios sabe que necesito ayuda. Tengo 6 huéspedes permanentes y viajeros que vienen regularmente. El trabajo es duro, Sarah, pero honesto. Si estás dispuesta a aprender, yo estoy dispuesta a enseñarte. Sarah sintió un gran alivio, aunque también un nudo de miedo en el estómago. Lo intentaría con más ganas que nunca, porque fracasar aquí significaba no tener ningún otro sitio a donde ir. La primera semana resultó tan difícil como Sarah había temido. El lunes quemó tanto las galletas del desayuno que Margaret tuvo que tirar toda la tanda y empezar de nuevo, mientras Sarah fregaba la sartén ennegrecida. El martes, de alguna manera se las arregló para poner sal en lugar de azúcar en el café de la mañana, lo que provocó que 6 huéspedes muy descontentos escupieran los primeros sorbos en el suelo del comedor. El miércoles, la expresión paciente de Margaret comenzó a mostrar signos de frustración. ¿Cómo es posible que no sepas distinguir entre la sal y el azúcar?, preguntó Margaret, sin malicia, pero con auténtico desconcierto. Ni siquiera tienen el mismo aspecto. No presté atención, admitió Sarah con tristeza. Estaba pensando en la colada y cogí el recipiente equivocado. Tienes que concentrarte en una tarea cada vez, dijo Margaret con firmeza. Esto no es Filadelfia, Sarah.
Aquí, los errores pueden significar la diferencia entre comer y pasar hambre. Mis huéspedes trabajan duro y se merecen comidas adecuadas. Sarah asintió, luchando por contener las lágrimas de frustración. Había escuchado variaciones de este discurso toda su vida. Concéntrate, presta atención, esfuérzate más, pero de alguna manera, por mucho que se concentrara, siempre salía algo mal. El jueves por la mañana, Ryder Rollins entró en el comedor de la pensión con una caja de carne fresca envuelta en papel de carnicería. Sarah estaba poniendo la mesa para el desayuno, tratando desesperadamente de recordar en qué lado iba el tenedor, cuando oyó sus característicos pasos en el pasillo. «Buenos días, Margaret», saludó. «Tengo tu entrega semanal. Llévala a la cocina, Ryder», respondió la voz de Margaret desde algún lugar más profundo de la casa. «Y quédate a desayunar si tienes tiempo. Acabo de sacar pan recién hecho del horno». Sarah mantuvo la mirada fija en los cubiertos, decidida a no cometer otro error. El tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, la cuchara al lado del cuchillo, o era el cuchillo a la izquierda. Se quedó paralizada, tratando de visualizar la disposición correcta de la mesa del comedor de su infancia. «Necesito ayuda». La voz de Ryder llegó directamente desde detrás de ella, haciéndola sobresaltar. El tenedor cayó al suelo con estrépito. «No, gracias», dijo Sarah rápidamente, agachándose para recogerlo. «Me las arreglo perfectamente bien». Él no dijo nada, pero ella podía sentir su presencia mientras se enderezaba, muy consciente de que su cabello se estaba soltando de las horquillas y que su delantal mostraba las pruebas de los desastres culinarios de esa mañana. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión no mostraba burla, solo una suave curiosidad que, de alguna manera, empeoraba las cosas. «El tenedor va a la izquierda», dijo en voz baja. «El cuchillo y la cuchara a la derecha». «Ya lo sé», espetó Sarah, y enseguida se arrepintió de su tono. «Lo siento, es que estoy cansada. La primera semana siempre es la más dura». Ryder pasó junto a ella para poner la mesa con movimientos rápidos y eficientes que delataban una larga práctica. «Cuando empecé a trabajar con ganado, ni siquiera sabía ensillar mi propio caballo. Casi me pisotean el primer día». Sarah lo observó trabajar, sorprendida por su facilidad para tareas que ella consideraba femeninas. «Sabes cómo poner la mesa. Sé hacer muchas cosas que la gente no esperaría». Terminó de poner el último cubierto y se volvió completamente hacia ella. «Al crecer, solo quedamos mi padre y yo después de que mi madre falleciera. Aprendí a cocinar, limpiar, remendar la ropa, todo lo que había que hacer. Decía, un hombre que no puede cuidar de sí mismo no es un hombre de verdad. Eso es muy diferente de lo que me enseñaron a mí», dijo Sarah en voz baja. «Me criaron para creer que todo el valor de una mujer residía en su capacidad para llevar bien una casa, y yo he fracasado estrepitosamente en eso». Ryder ladeó la cabeza y la estudió con esos penetrantes ojos grises. «¿Por qué dices eso?» «Porque es verdad». Sarah señaló con un gesto de impotencia el comedor. «No puedo cocinar sin quemar las cosas. No puedo limpiar sin romper cosas. Pongo sal en el café y tinte en el agua de lavar y arruino todo lo que toco. Mi propia madre me dijo que nunca sería una buena esposa. Y tenía toda la razón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y dolorosas. Sarah no tenía intención de decir tanto, y menos aún a este desconocido, pero el agotamiento y la frustración le habían soltado la lengua. Ryder se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo con una voz tan suave que a Sarah le dolió el pecho: «Creo que tu madre se equivocaba en eso. No me conoces lo suficiente como para juzgar eso», dijo Sarah, tratando de darle un tono más ligero a su voz a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Quizás no». Ryder cogió su sombrero de donde lo había dejado, en una silla. «Pero sé que cualquiera que esté dispuesto a viajar 300, 200 kilómetros para empezar de nuevo, dispuesto a seguir intentándolo, incluso cuando las cosas van mal, tiene más valor que la mayoría de la gente que he conocido. Eso me parece una cualidad bastante buena en una esposa o en una persona en general». Antes de que Sarah pudiera responder, Margaret entró apresurada desde la cocina con una bandeja de huevos y patatas fritas.
Ryder, deja de molestar a mi prima y siéntate a desayunar. Sarah, llama a los huéspedes, por favor. La comida transcurrió en un torbellino de servir y recoger, con Sarah muy consciente de la presencia de Ryder al otro extremo de la mesa. Él comía en silencio, uniéndose ocasionalmente a la conversación cuando alguno de los otros huéspedes le preguntaba por las condiciones en el rancho. Ella se fijó en cómo los otros hombres lo trataban con respeto informal, cómo lo escuchaban cuando hablaba del mercado del ganado, los derechos sobre el agua y la próxima recogida de otoño. Después del desayuno, mientras Sarah recogía los platos, Margaret la llevó aparte en la cocina. Ryder es un buen hombre, le dijo sin preámbulos. Uno de los mejores que he conocido aquí. Honesto, trabajador, trata a las mujeres con respeto. La mitad de las mujeres solteras de Las Vegas se han enamorado de él en algún momento. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Sarah, genuinamente confundida. Margaret le lanzó una mirada cómplice. Porque vi cómo te miraba hace un momento, y vi cómo tú lo mirabas a él. Solo quiero que sepas que, si surge algo entre vosotros, tienes mi bendición. Pero también debes saber que Ryder no es de los que se establecen. Lleva solo desde que murió su padre hace 5 años. Parece contento con su vida tal y como es. Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas. No está surgiendo nada, prima Margaret. Apenas nos conocemos. Hmm. Margaret no parecía convencida. Bueno, ten en cuenta lo que te he dicho. Ahora, déjame enseñarte la forma correcta de lavar los platos sin romperlos. Durante las semanas siguientes, Sarah se fue acostumbrando a un ritmo provisional en la pensión. Seguía cometiendo errores, pero las pacientes instrucciones de Margaret le ayudaron a comprender la lógica subyacente de las tareas domésticas de una forma que las duras críticas de su madre nunca habían logrado. Aprendió que cocinar tenía tanto que ver con el tiempo y la observación como conseguir recetas, que la limpieza requería un enfoque sistemático en lugar de pasar frenéticamente de una tarea a otra. Ryder venía todos los jueves por la mañana con la entrega semanal de carne. Siempre se quedaba a desayunar y siempre encontraba la manera de intercambiar unas palabras con Sarah. A veces era solo un saludo, otras veces un comentario sobre el tiempo o preguntas sobre cómo se estaba adaptando. Nada inapropiado, nada que llamara la atención, pero Sarah se encontraba esperando esos jueves por la mañana con una expectación que le parecía peligrosa. Una tarde a finales de septiembre, Sarah estaba en la tienda comprando suministros para la pensión, cuando escuchó una conversación entre dos mujeres bien vestidas que examinaban rollos de tela cerca del mostrador. ¿Has oído lo de Ryder Rollins?, preguntó una de ellas en un susurro. Al parecer, está cortejando a esa chica extraña que se aloja en casa de Margaret Foster, la del Este. La voz de la segunda mujer rezumaba desdén. He oído que ni siquiera sabe hervir agua sin quemarla. ¿Qué querría un hombre como Ryder de alguien tan inútil? Sarah se sonrojó, pero mantuvo la espalda girada, fingiendo examinar un expositor de conservas, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Quizás le da pena, sugirió la primera mujer. Ya sabes cómo es Ryder, siempre ayudando a los desamparados y a las causas perdidas. ¿Recuerdas cuando trajo a ese coyote herido y lo cuidó hasta que se recuperó? Ambas se rieron y el sonido atravesó a Sarah como un cuchillo. Esperó a que salieran de la tienda antes de terminar sus compras, con las manos temblorosas mientras contaba las monedas para el dependiente. De vuelta a la pensión, Sarah sintió la vieja y familiar vergüenza posarse sobre sus hombros como un pesado manto. Por supuesto que la gente hablaba de ella. Por supuesto que la veían como un fracaso más, una carga más, y Ryder, el amable y paciente Ryder, probablemente sentía lástima por ella. ¿Por qué si no un hombre como él prestaría atención a alguien como ella? Ese jueves, cuando Ryder llegó con la entrega de carne, Sarah se hizo la ausente. Le oyó preguntar a Margaret dónde estaba, oyó la vaga respuesta de su prima sobre que Sarah estaba ocupada con la colada. Cuando Margaret la llamó para desayunar, Sarah dijo que ya había comido, aunque su estómago rugía en protesta. El jueves siguiente, volvió a evitarlo. Y el jueves siguiente, el cuarto jueves, Ryder no vino a la pensión. Margaret mencionó durante la cena que había enviado a uno de los otros peones del rancho con la entrega
diciendo que estaba demasiado ocupado para hacer el viaje él mismo. Sarah se dijo a sí misma que no importaba, que eso era exactamente lo que quería. Pero esa noche se quedó despierta mirando al techo y sintiendo un dolor vacío en el pecho. Octubre llegó con temperaturas más frescas y cielos azules brillantes. El paisaje desértico se transformó sutilmente y el intenso resplandor del verano se suavizó hasta convertirse en una luz dorada de tarde. Las habilidades de Sarah en la cocina habían mejorado hasta tal punto que Margaret confiaba en ella para preparar comidas completas por su cuenta, aunque seguía merodeando cerca, ofreciéndole sugerencias y correcciones. Un sábado por la mañana, Sarah necesitaba masa de pan cuando Margaret anunció que tenía que visitar a una amiga enferma al otro lado de la ciudad y que estaría fuera casi todo el día. Tendrás que encargarte tú misma de la comida del mediodía, dijo Margaret, atándose el gorro. Solo son sándwiches y sopa, nada demasiado complicado. ¿Podrás hacerlo? El primer instinto de Sarah fue decir que no, suplicar a Margaret que no la dejara sola con tanta responsabilidad, pero se tragó su miedo y asintió con la cabeza. Puedo hacerlo. La mañana transcurrió sin incidentes. Sarah preparó la masa de pan para su última fermentación, puso una olla de sopa de ternera a hervir a fuego lento y cortó pollo asado frío para los sándwiches. Todos los huéspedes habían salido por el día, dejando la casa benditamente tranquila. Sarah se encontró tarareando mientras trabajaba, disfrutando de la rara soledad. Estaba colocando los sándwiches en una bandeja cuando alguien llamó a la puerta principal. Secándose las manos en el delantal, Sarah fue a abrir, esperando encontrarse quizá a alguna amiga de Margaret o a un vendedor ambulante. En cambio, se encontró a Ryder Rollins de pie en el porche, con el sombrero en las manos y con una expresión de incertidumbre poco habitual en él. Señor Rollins, dijo Sarah, odiando lo entrecortada que sonaba su voz. Margaret no está hoy aquí. Lo sé. Cambió el peso de un pie al otro. He venido a verla, señorita Foster. Si tiene unos minutos. El corazón de Sarah comenzó a latir con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Estoy preparando el almuerzo. Quizás sería mejor otra hora. Por favor. La palabra era sencilla, pero la intensidad de sus ojos grises hacía imposible negarse. He estado tratando de averiguar por qué me ha estado evitando y necesito saber si hice algo que la ofendió. Sarah dio un paso atrás, dejándole entrar. Le condujo al salón delantero, muy consciente de su delantal salpicado de flores y de los mechones de pelo que se le escapaban del moño. Se sentaron en sillas rígidas, uno frente al otro, con el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. No me has ofendido, dijo Sarah finalmente. Simplemente pensé que era mejor mantener cierta distancia. ¿Por qué? Ryder se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. ¿Alguien te ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre nosotros? Sarah bajó la mirada hacia sus manos, que tenía fuertemente entrelazadas en su regazo. Escuché por casualidad a unas mujeres hablando en la tienda. Decían que me cortejabas por lástima, porque yo era otra de tus causas perdidas. Como un coyote herido, te sentías obligado a ayudar. El silencio que siguió fue absoluto. Sarah podía oír el tic-tac del reloj del salón. Cuando finalmente se atrevió a levantar la vista, la expresión de Ryder se había transformado en algo que no podía identificar con claridad. No era exactamente ira, sino una intensidad feroz que le cortó la respiración. ¿Eso es lo que piensas? Su voz era baja, controlada. Que he estado pasando tiempo contigo por lástima. No sé qué otra cosa podría ser. Sarah se obligó a mirarlo a los ojos. Apenas me conoce, señor Rollins, y lo que sabe es que soy incompetente en casi todo lo que se supone que una mujer debe saber hacer. ¿Por qué un hombre como usted estaría interesado en alguien como yo, a menos que fuera por un sentido erróneo de la caridad? Ryder se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, donde se quedó mirando la calle polvorienta. Tenía los hombros tensos bajo la camisa y la mandíbula apretada. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron mesuradas y deliberadas. Cuando tenía 12 años, mi madre enfermó de neumonía. Vivíamos en un pequeño rancho en Colorado, a kilómetros de la ciudad más cercana.
Mi padre cabalgó a través de una tormenta de nieve para buscar al médico, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde. Ella murió a la mañana siguiente. Hizo una pausa, con la mano agarrada al marco de la ventana. Antes de fallecer, me hizo prometerle algo. Me dijo, Ryder, cuando seas lo suficientemente mayor para elegir esposa, no elijas a alguien por lo bien que cocina o limpia o cualquiera de esas cosas que la gente dice que importan. Elige a alguien con buen corazón, alguien lo suficientemente valiente como para afrontar las dificultades de la vida sin quebrarse. Eso es lo que hace a una verdadera compañera. Sarah se quedó paralizada, sin atreverse apenas a respirar. Ryder se volvió hacia ella y la emoción cruda de sus ojos le oprimieron el pecho. He conocido a muchas mujeres que sabían cocinar a la perfección y mantener la casa impecable. Algunas eran amables, otras no. Algunas tenían sueños más allá de la cocina, otras no. Pero nunca he conocido a nadie como tú, Sarah Foster. ¿Qué quieres decir?, susurró Sarah. Viajaste 2000 metros sola para empezar de nuevo en un lugar que nunca habías visto, sin ninguna garantía de lo que encontrarías aquí. Trabajas todos los días en tareas que no te resultan naturales y sigues intentándolo incluso cuando fracasas. Eres honesta con tus defectos en lugar de ocultarlos. Y tienes uno de los corazones más bondadosos que he conocido jamás. Dio un paso más hacia ella. No paso tiempo contigo por lástima, Sarah. Paso tiempo contigo porque, cuando estoy contigo, me siento más vivo que en muchos años. Sarah se puso de pie con las piernas temblorosas, y sus defensas cuidadosamente construidas se derrumbaron. Pero ni siquiera puedo hacer bien las cosas sencillas. ¿Cómo podría hacer lo que tú necesitas? Ya eres perfecta, tal y como eres. Ryder acortó la distancia entre ellos y le acarició suavemente la cara con sus manos ásperas por el trabajo. No necesito comidas perfectas ni una casa impecable. Necesito a alguien que afronte la vida conmigo, que se ría conmigo cuando las cosas vayan mal y celebre conmigo cuando vayan bien. Necesito a alguien real, Sarah. Alguien como tú. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sarah, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alivio en lugar de vergüenza. He pasado toda mi vida escuchando que no era lo suficientemente buena. Es difícil creer lo contrario. Lo sé. Ryder le secó las lágrimas con los pulgares. Pero soy un hombre paciente y estoy dispuesto a dedicar todo el tiempo que sea necesario para convencerte. ¿Qué quiere decir exactamente, señor Rollins? Quiero decir que me gustaría cortejarla como es debido, señorita Foster, con su permiso y la bendición de su prima. Estoy diciendo que veo un futuro contigo, si tú me aceptas. La respuesta de Sarah llegó sin vacilar, surgiendo de algún lugar profundo dentro de ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. Sí, la sonrisa de Ryder era como el amanecer sobre el desierto, cálida, brillante y llena de promesas. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y le dio un suave beso en la frente. Entonces, soy el hombre más afortunado de Nevada. En ese preciso momento, la sopa se derramó sobre la cocina, provocando una nube de vapor y un olor acre a metal quemado. Sarah dio un salto hacia atrás con un grito ahogado, pero Ryder se limitó a reír, un sonido profundo y genuino que llenó el salón de alegría. Debería ir a ocuparme de eso, dijo Sarah, mortificada. Déjame ayudarte. Ryder la siguió a la cocina, donde trabajaron juntos para salvar lo que pudieron de la sopa y limpiar el desastre. Se movía con soltura en el espacio doméstico, y su presencia hacía que la cocina resultara menos intimidante. Cuando terminaron, la atrajo hacia él y la besó como es debido. Un beso dulce y prolongado que sabía a esperanza y a nuevos comienzos. Debería irme, dijo a regañadientes cuando finalmente se separaron. Pero volveré mañana. Quizás podríamos dar un paseo después de la iglesia. Me gustaría mucho. Después de que él se marchara, Sarah se quedó en medio de la cocina, tocándose los labios con los dedos, pensativa. La sopa quemada estaba en el fregadero, prueba de otro fracaso culinario. Pero por una vez no sintió el peso aplastante de la insuficiencia. En cambio, sintió algo desconocido y precioso.
la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella fuera suficiente tal y como era. Margaret regresó esa noche y encontró a Sarah cantando mientras preparaba la cena, una imagen que la hizo detenerse en la puerta con las cejas arqueadas. ¿Qué te pasa?, preguntó, aunque su sonrisa sugería que podía adivinarlo. Ryder vino hoy, dijo Sarah, incapaz de ocultar la alegría en su voz. Me pidió que saliera con él y le dije que sí. Bueno, ya era hora. Margaret dejó la cesta y abrazó a su prima con cariño. Pensaba que nunca dejaríais de dar vueltas el uno alrededor del otro. Es un buen hombre, Sarah. Trátalo bien y él hará lo mismo contigo. ¿Crees que podré hacer que esto funcione?, preguntó Sarah, expresando el temor que aún se escondía bajo su felicidad. ¿Crees que podré ser la esposa que un hombre como Ryder se merece? Margaret se apartó, sosteniendo a Sarah a distancia, con expresión seria. Escúchame con atención, Sarah. El problema nunca fue que no pudieras aprender a cocinar, limpiar o llevar una casa. El problema era que te enseñaban personas que medían tu valía con criterios imposibles, que te castigaban por tus errores en lugar de ayudarte a aprender de ellos. Tienes más potencial del que crees, pero lo más importante es que tienes un buen corazón y un espíritu fuerte. Eso importa más que cualquier habilidad doméstica. El noviazgo que siguió fue diferente a todo lo que Sarah había imaginado. Ryder venía a la ciudad todos los domingos después de la misa y paseaban juntos por el paisaje desértico que rodeaba Las Vegas, hablando de todo y de nada. Él le contaba cómo había crecido en el rancho de su padre, sobre los años después de la muerte de su madre, cuando solo eran ellos dos contra el mundo. Le describía sus sueños de ampliar el rancho Triple Creek, de construir algo duradero que pudiera transmitirse de generación en generación. Sarah, por su parte, se encontró abriéndose sobre su infancia en Filadelfia, sobre la presión constante de cumplir con unas expectativas que nunca podía alcanzar. Le contó sobre las escuelas de señoritas y las miradas de decepción, las conversaciones en voz baja que se suponía que no debía oír sobre lo mucho que pesaba a su familia. Estaban equivocados, dijo Ryder con vehemencia una tarde, mientras estaban sentados en un saliente rocoso con vistas al valle. Todos y cada uno de ellos. Tú no eras el problema, Sarah. Ellos lo eran. Es difícil creerlo cuando has oído lo contrario toda tu vida, admitió Sarah. Pero cuando estoy contigo, lo siento posible. Noviembre trajo consigo la recogida otoñal, y Ryder se ausentó durante casi 2 semanas para reunir el ganado de los pastos abiertos. Sarah lo extrañaba con una intensidad que la sorprendía, contando los días que faltaban para su regreso. Se dedicó de lleno a su trabajo en la pensión, decidida a demostrarse a sí misma que podía ser competente y capaz. Bajo la paciente guía de Margaret, las habilidades de Sarah continuaron mejorando. Aprendió a leer las señales de cuando la masa del pan había subido lo suficiente, a juzgar cuando la carne estaba bien cocida sin cortarla, a organizar sus tareas de limpieza para que unas no interfirieran con otras. Los errores seguían ocurriendo, pero con menos frecuencia, y cuando ocurrían, Sarah descubrió que podía reírse de ellos en lugar de caer en una espiral de autocompasión. Cuando Ryder finalmente regresó a la ciudad, polvoriento y agotado tras 2 semanas en el campo, su primera parada fue la pensión. Sarah oyó el alboroto en el pasillo y salió corriendo de la cocina para encontrarlo de pie justo dentro de la puerta principal, con el rostro iluminado al verla. Te he echado de menos, dijo simplemente, y la atrajo hacia él en un abrazo que olía a cuero, salvia y los amplios espacios abiertos del desierto. Yo también te he echado de menos, murmuró Sarah contra su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante bajo su mejilla. Esa noche, después de asearse y cenar lo que Sarah le había preparado con esmero, Ryder le preguntó si quería dar un paseo con él. Paseaban por las tranquilas calles de Las Vegas mientras el sol se ponía con brillantes rayos naranjas y morados en el cielo occidental. He pensado mucho mientras estaba en el campo, dijo Ryder, con su mano cálida alrededor de la de ella, sobre mi vida, sobre lo que quiero para el futuro, y siempre llegaba a la misma conclusión. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. ¿Cuál era esa conclusión? Que no quiero pasar otro día sin saber que vas a formar parte de mi vida para siempre. Se detuvo y se volvió hacia ella,
sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sarah Foster, sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió la caja para mostrar un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante que reflejaba los últimos rayos de sol. No era elaborado ni caro, pero era hermoso en su sincera simplicidad. Sarah miró del anillo al rostro de Ryder y vio la esperanza y la vulnerabilidad en sus ojos. Todas las dudas, todas las inseguridades que se le habían inculcado a lo largo de los años, le subieron a la garganta. Ella no era el tipo de mujer con la que hombres como Ryder debían casarse. Era torpe y olvidadiza, y todavía quemaba la cena más a menudo de lo que le gustaría admitir. Pero entonces recordó sus palabras de aquel día en el salón. Ya eres perfecta, tal y como eres. Sí, dijo Sarah, con voz firme y clara. Sí, me casaré contigo. El grito de alegría de Ryder resonó en la calle desierta mientras la levantaba y la hacía girar. Cuando la bajó, le deslizó el anillo en el dedo y la besó con una pasión que la mareó. Se casaron 3 semanas después en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de Las Vegas. Margaret fue la testigo de Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, mientras veía a su prima comprometer su vida con el vaquero que le había robado el corazón. Varios amigos de Ryder del rancho Triple Creek asistieron junto con un puñado de clientes habituales de la pensión que se habían encariñado con Sarah a pesar de sus percances domésticos. Sarah llevaba un sencillo vestido de algodón color crema que Margaret le había ayudado a coser, con flores silvestres del desierto entretejidas en su cabello. Nunca se había sentido más hermosa que cuando vio la expresión de Ryder mientras caminaba hacia él por el pasillo. Sus ojos grises estaban tan llenos de amor y certeza que sus propias dudas se evaporaron como el rocío de la mañana. Prometo amarte tal y como eres, dijo Ryder cuando llegó el momento de los votos. Apoyar tus sueños y recogerte cuando caigas. Reír contigo y llorar contigo y afrontar juntos lo que la vida nos depare. Eres mi hogar, Sarah Foster, y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. La voz de Sarah tembló al pronunciar sus propios votos, prometiendo estar a su lado pase lo que pase, para construir una vida juntos basada en la honestidad y la aceptación, en lugar de en expectativas imposibles. Después de la ceremonia, celebraron una pequeña fiesta en la pensión. Margaret había preparado un festín con la ayuda de Sarah, aunque a esta última se le habían asignado tareas más sencillas para evitar cualquier desastre el día de la boda. El asado de ternera estaba perfecto, las patatas estaban esponjosas y el pan solo estaba un poco quemado por un lado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ryder llevó a Sarah a un lado, al porche trasero, donde pudieron disfrutar de un momento de intimidad. ¿Estás lista para esto?, le preguntó, rodeándole la cintura con los brazos. ¿Lista para dejar la ciudad y empezar nuestra vida en el rancho? Sarah había pasado la última semana empaquetando sus pocas pertenencias y despidiéndose de Margaret, que había llorado y se había preocupado por ella como una madre protectora. El rancho estaba a 24 kilómetros al norte de Las Vegas, lo suficientemente lejos como para que Sarah no pudiera visitar la ciudad con frecuencia. Era aterrador y emocionante a la vez. Estoy lista, dijo Sarah, y lo decía en serio. Mientras esté contigo, estoy lista para cualquier cosa. Pasaron su noche de bodas en una pequeña habitación de la pensión antes de partir a la mañana siguiente hacia el rancho Triple Creek. Ryder había conducido una carreta hasta la ciudad, cargada con provisiones para el invierno que se avecinaba. Sarah se sentó a su lado en el asiento trasero, observando cómo cambiaba el paisaje a medida que dejaban atrás Las Vegas. La casa del rancho apareció en el horizonte después de unas 2 horas de viaje. Era una estructura robusta de adobe con un porche cubierto y un corral detrás. Varias dependencias salpicaban la propiedad, y Sarah podía ver ganado pastando en la distancia con las montañas azules como telón de fondo. No es lujosa, dijo Ryder, de repente nervioso, pero es sólida y resistente a la intemperie. La construí en su mayor parte con mi padre antes de que falleciera. Podemos hacer mejoras sobre la marcha. Es perfecto, dijo Sarah con sinceridad, contemplando el cuidado jardín y el parterre
que alguien había plantado debajo de las ventanas delanteras. ¿Los plantaste tú? Lo hizo mi madre hace años. He intentado mantenerlos vivos en su memoria, aunque no se me da muy bien la jardinería. La ayudó a bajar del carro. ¿Quieres ver el interior? El interior era sencillo pero cómodo, con paredes encaladas y muebles robustos que claramente habían sido construidos para durar. La sala principal servía tanto de cocina como de salón, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. Dos dormitorios se abrían al espacio principal y una pequeña despensa se escondía detrás de la zona de la cocina. Sé que necesita el toque de una mujer, dijo Ryder, observando a Sarah explorar. He vivido como un soltero durante demasiado tiempo. Sarah se volvió hacia él con una sonrisa. Necesita nuestro toque. Ahora esta es nuestra casa, Ryder. La convertiremos en lo que queramos que sea juntos. Las primeras semanas de vida matrimonial fueron un periodo de adaptación para ambos. Sarah tuvo que aprender los ritmos de la vida en el rancho, que comenzaba antes del amanecer y a menudo no terminaba hasta después del anochecer. Ryder trabajaba largas jornadas gestionando el ganado y manteniendo la propiedad, mientras que Sarah luchaba por adaptarse a cocinar en una estufa de leña que calentaba de forma diferente a la de Margaret y a limpiar una casa mucho más grande que su pequeña habitación en la pensión. Hubo errores, por supuesto. Sarah quemó una olla entera de frijoles tan gravemente que Ryder tuvo que enterrarla en el jardín porque el olor no se iba. Una tarde, dejó accidentalmente abierta la puerta del gallinero, lo que provocó una hora frenética de persecución de gallinas por toda la propiedad. Puso demasiado jabón en el agua de lavar y creó un desastre espumoso que hizo reír a Ryder tanto que apenas podía mantenerse en pie. Pero a pesar de todo, Ryder nunca la hizo sentir inadecuada o sin valor. Cuando quemaba la cena, él la ayudaba a salvar lo que podían o iba al pueblo a comprar provisiones para empezar de nuevo. Cuando ella ensuciaba, él echaba una mano para limpiarlo. Y cuando ella se derrumbaba en lágrimas de frustración, convencida de que nunca haría nada bien, él la abrazaba y le recordaba que la perfección no era lo que él quería ni necesitaba de ella. Somos compañeros, le dijo una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. Eso significa que afrontamos todo juntos, lo bueno y lo malo. Tus errores no te hacen menos valiosa, Sara. Te hacen humana. A medida que el otoño daba paso al invierno, Sara se fue acostumbrando a una rutina. Aprendió qué tareas había que hacer a diario y cuáles podían esperar. Cómo priorizar sus tareas para que las más importantes se hicieran, aunque todo lo demás quedara en segundo plano. Empezó a tomar notas en un diario, anotando recetas que funcionaban y técnicas que quería recordar. Ryder fue paciente con su proceso de aprendizaje, pero también la hizo responsable de una manera que se sentía más como un apoyo que como una crítica. Si se olvidaba de recoger los huevos del gallinero, él se lo recordaba amablemente y le explicaba por qué era importante. Si dejaba las herramientas a la intemperie, él le mostraba dónde debían guardarse y por qué era importante cuidar adecuadamente el equipo en un rancho. A su vez, Sarah comenzó a aprender por sí misma habilidades que iban más allá de las tareas domésticas básicas. Aprendió a cuidar el huerto que Ryder había plantado en primavera para conservar alimentos para los meses de invierno, a remendar la ropa rota y a arreglar los tacones rotos. Descubrió que tenía talento para trabajar con los caballos, y Ryder comenzó a enseñarle a montar correctamente para que pudiera ayudar a mover el ganado cuando fuera necesario. Cuando llegó la Navidad, Sarah se sentía más a gusto en el rancho Triple Creek que en la mansión de sus padres en Filadelfia. Ella y Ryder lo celebraron en silencio, intercambiando sencillos regalos y pasando el día en agradable compañía. Sarah le había tejido a Ryder una bufanda nueva, con puntadas ligeramente desiguales. Él le regaló un precioso diario encuadernado en cuero para que anotara sus recetas y sus notas sobre el rancho, con su nuevo nombre grabado en letras doradas en la cubierta. Sarah Rollins, te quiero, le dijo Sarah aquella noche mientras yacían en la cama, calentitos bajo gruesas colchas, mientras el viento invernal sacudía las ventanas. Creo que nunca he sido tan feliz como ahora. Ryder la atrajo hacia sí, rodeándola con sus fuertes y seguros brazos.
Yo también te quiero, y esto es solo el principio, Sarah. Tenemos toda la vida por delante. El nuevo año trajo nuevos retos y nuevos triunfos. En enero, una fuerte tormenta de nieve los dejó atrapados en la casa durante 3 días. Sarah aprendió a racionar cuidadosamente las provisiones y a mantener el fuego encendido de forma constante. En febrero, una de sus mejores vacas reproductoras tuvo problemas para dar a luz a su ternero, y Sarah se quedó despierta toda la noche con Ryder, ayudando a que el bebé naciera sano y salvo. En marzo, Sarah consiguió hacer su primera barra de pan perfecta, dorada, esponjosa y absolutamente deliciosa. Y la sonrisa orgullosa de Ryder la hizo sentir como si hubiera conquistado el mundo. La primavera llegó con flores silvestres cubriendo el desierto y nuevos terneros salpicando los pastos. Sarah descubrió que estaba embarazada en abril, y la alegría en el rostro de Ryder, cuando se lo contó, la hizo llorar de felicidad. Vamos a tener un bebé, repetía él, con asombro en su voz. ¿Una familia de verdad? ¿No éramos ya una familia? Sarah bromeó, aunque entendía lo que quería decir. ¿Sabes a qué me refiero? Él colocó su mano suavemente sobre su vientre a un plano. Esto es todo lo que siempre he querido, Sarah. Este rancho, un hijo al que criar, educar y amar. No puedo creer lo afortunado que soy. El embarazo no fue fácil. Sarah sufría náuseas matutinas que se prolongaban hasta bien entrada la tarde, y el calor del verano la hacía sentir muy mal. Pero Ryder estaba atento y cariñoso. Se encargaba de más tareas domésticas sin quejarse y se aseguraba de que ella descansara lo máximo posible. Margaret vino a visitarlos en julio, trayendo provisiones y consejos, y su particular estilo de ánimo sin tonterías. Lo estás haciendo de maravilla, le dijo a Sarah, observando la casa bien cuidada y el jardín floreciente. Te dije que podías hacerlo. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti. Ryder cree en mí, dijo Sarah en voz baja. Siempre lo ha hecho, incluso cuando yo no creía en mí misma. Eso es porque es lo suficientemente inteligente como para ver lo que realmente importa. Margaret le apretó la mano. Te has construido una buena vida aquí, Sarah. Tu madre se quedaría atónita, sin palabras, si pudiera verte ahora. Sarah no había sabido nada de sus padres desde que se marchó de Filadelfia. Les había enviado una carta anunciando su matrimonio, pero no recibió respuesta. Aún le dolía ese rechazo definitivo, pero ya no la definía. Ahora había encontrado su propia familia, personas que la valoraban por lo que era y no por lo que creían que debía ser. El bebé llegó a finales de octubre, durante una ola de frío temprana que hizo que Ryder avivara frenéticamente el fuego para mantener la habitación caliente. El parto fue largo y difícil, pero Sarah era fuerte y Margaret estaba allí para ayudarla a superarlo. Cuando el bebé finalmente salió, llorando con fuerza, Sarah sintió una oleada de amor tan poderosa que le cortó la respiración. Es un niño, anunció Margaret, limpiando al bebé que se retorcía y envolviéndolo en suaves mantas. Un niño sano. Ryder lloraba abiertamente mientras tomaba a su hijo en brazos por primera vez. Hola, pequeño, murmuró. Bienvenido a la familia. Lo llamaron Samuel, en honor al padre de Ryder, y desde el momento en que entró en sus vidas, todo cambió. Sarah descubrió una paciencia y una capacidad que nunca había sabido que poseía. Aprendió a funcionar con muy pocas horas de sueño, a anticiparse a las necesidades del bebé, a calmarlo cuando lloraba y a celebrar sus pequeños logros. Ryder era un padre devoto, ayudaba a darle de comer y a cambiarle los pañales, y paseaba a Samuel cuando estaba inquieto. Sarah solía despertarse por la noche y encontrar a su marido sentado en la mecedora junto a la ventana, con su hijo acunado contra su pecho, ambos recortados contra la luz de la luna. Lo vas a malcriar, le dijo Sarah una de esas noches, aunque su voz no contenía ninguna crítica. Bien, respondió Ryder. Debes saber que es amado, querido y valorado sin importar nada. Ese es el mejor regalo que podemos darle. A medida que Samuel crecía y pasaba de ser un bebé a un niño pequeño, Sarah se maravillaba de lo natural que le resultaba la maternidad. No es que nunca cometiera errores. Por supuesto que los cometía.
A veces se olvidaba de llevar suficientes pañales cuando iban a la ciudad, calculaba mal la cantidad de comida que necesitaba o le dejaba meterse en cosas en las que no debía. Pero esos errores no la definían ni disminuían el amor que sentía por su hijo. Simplemente formaban parte del aprendizaje, del proceso de maduración en su papel de madre. El rancho prosperó bajo la cuidadosa gestión de Ryder. Amplió el rebaño, mejoró los pastos y se ganó una reputación por la calidad de su ganado, que atraía a compradores de lugares tan lejanos como California. Sarah se encargó más de la parte comercial, llevando un registro minucioso de los gastos y las ventas, negociando con los proveedores y gestionando las finanzas. Descubrió que tenía facilidad para los números y la estrategia, habilidades que nunca habían sido reconocidas ni valoradas en Filadelfia. En su tercer aniversario de boda, Ryder llevó a Sarah a una colina con vistas al rancho. El sol se ponía con brillantes tonos dorados y carmesí, pintando el paisaje con una luz cálida. Samuel jugaba a sus pies, construyendo torres con piedras y riendo cuando se derrumbaban. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó Ryder, rodeando con el brazo los hombros de Sarah. Estabas tan decidida a salir adelante por ti misma, tan convencida de que no eras lo suficientemente buena. Estaba aterrorizada, admitió Sarah. Me sentía como un fracaso. Y ahora mírate. Ryder señaló el rancho que se extendía bajo ellos. Has ayudado a llevar este lugar. Has criado a un hijo precioso. Has construido una vida con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Eres increíble, Sarah. Sarah apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo la verdad de sus palabras calaba en lo más profundo de su ser. Había pasado tantos años creyendo en las voces crueles que le decían que no valía para nada, que nunca llegaría a nada. Pero esas voces se habían equivocado. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Sarah dijo, tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Viste algo en mí que yo no podía ver. Solo vi la verdad. Ryder le besó la cabeza. Siempre fuiste capaz, fuerte y digna de amor. Solo necesitabas a alguien que te diera espacio para ser tú misma, en lugar de intentar encasillarte en un molde en el que nunca encajarías. Sarah se quedó embarazada de nuevo en la primavera de su cuarto año de matrimonio. Esta vez sabía lo que le esperaba, y aunque el embarazo seguía siendo difícil, se sentía más segura de su capacidad para afrontarlo. Su hija nació a principios del invierno, una criatura diminuta y perfecta con los ojos grises de Ryder y el pelo oscuro de Sarah. La llamaron Emma en honor a la abuela de Sarah, la única miembro de su familia de Filadelfia que le había mostrado amor incondicional. Al sostener a su hija por primera vez, Sarah sintió que los últimos vestigios de sus antiguas inseguridades finalmente se desvanecían. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Los años que siguieron estuvieron llenos de trabajo duro, risas, desastres ocasionales y un amor profundo y duradero. Samuel se convirtió en un niño brillante y curioso que seguía a su padre a todas partes, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho. Emma era más reservada, contenta con pasar horas en el jardín con Sarah o ayudando con las tareas domésticas. Ambos niños crecieron sabiendo que eran amados, no por lo que podían hacer, sino por lo que eran. Sarah mantuvo su correspondencia con Margaret y se visitaban varias veces al año. Margaret finalmente vendió la pensión y se mudó al rancho, ocupando una pequeña cabaña construida para ella en la propiedad. Ayudaba con los niños y las tareas domésticas, pero lo más importante era que proporcionaba a Sarah el amor maternal y el apoyo que nunca había recibido de su propia madre. Sarah nunca volvió a saber nada de sus padres. Les había enviado tarjetas de nacimiento cuando nacieron sus hijos y una carta cada Navidad durante los primeros años, pero nunca recibió respuesta. Al final, dejó de intentarlo. Le dolía, pero ya no tenía el poder de destruirla. Había construido su propia familia, creado su propia vida, y eso era suficiente. En una cálida tarde de finales de primavera, cuando Samuel tenía 7 años y Emma 3, Sarah se paró en el porche de la casa del rancho, contemplando la puesta de sol. Ryder se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿Alguna vez echas de menos Filadelfia?, le preguntó en voz baja. La vida que podrías haber tenido allí.
Sarah lo pensó detenidamente. Pensó en las grandes casas y la ropa elegante, los eventos sociales y las cenas cuidadosamente organizadas. Pensó en el escrutinio constante y los estándares imposibles, la sensación de que siempre estaba a un paso del rechazo total. No, dijo con firmeza, no lo echo de menos en absoluto. Esa vida nunca fue para mí. Este es mi lugar. Me alegro de que pienses así. Ryder le besó la mejilla, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, contemplando cómo el desierto se transformaba con la luz del atardecer. La risa de Samuel llegaba desde algún lugar detrás de la casa, y Sarah podía oír a Margaret cantándole a Emma mientras la preparaba para irse a la cama. El aire olía a salvia y polvo y a la promesa del verano. Esta no era la vida que nadie había predicho para Sarah Foster. Era desordenada y desafiante, y estaba lejos de ser perfecta. Todavía había días en los que quemaba la cena, olvidaba tareas importantes o luchaba contra la inseguridad. Pero esos momentos ya no la definían. Era esposa, madre, ganadera, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo no por ajustarse a las expectativas de los demás, sino por tener el valor de ser ella misma. Los años siguieron pasando al ritmo constante de la vida en el rancho. Sarah y Ryder vieron crecer a sus hijos, celebraron sus éxitos y los consolaron en sus fracasos. Añadieron más edificios al rancho y más ganado a sus rebaños. Sobrevivieron a sequías y duros inviernos, a años buenos y malos, siempre afrontando los retos juntos como compañeros. Cuando Samuel tenía 12 años, le preguntó a su madre por su vida antes del rancho. Estaban trabajando juntos en el jardín, arrancando malas hierbas y buscando plagas, y algo en su expresión le dijo a Sarah que no se trataba de una curiosidad casual. ¿Por qué lo preguntas?, dijo Sarah, sentándose sobre sus talones. Algunos chicos de la escuela hablaban de que tú venías de una familia elegante del este, dijo Samuel con cautela. Decían que te escapaste porque no podías soportar ser una dama refinada. ¿Es eso cierto? Sarah sintió un familiar nudo en el pecho, pero ahora era más sordo, menos agudo. Supongo que hay algo de verdad en eso, dijo lentamente. No encajaba en el molde que mi familia quería que encajara. No podía hacer las cosas que ellos consideraban importantes para una mujer, así que me fui al oeste para empezar de nuevo. ¿Te hubiera gustado quedarte?, preguntó Samuel. ¿Esforzarte más por ser lo que ellos querían? No. La respuesta de Sarah fue inmediata y segura. Si me hubiera quedado, habría pasado toda mi vida sintiéndome un fracaso. Nunca habría conocido a tu padre. Nunca te habría tenido a ti ni a tu hermana. Me habría perdido todo lo que realmente importa. Samuel asintió pensativo. Algunos de los chicos decían, tengo suerte de tenerte como madre porque no eres como las demás madres. Lo decían como un insulto, pero yo no lo creo así. Creo que eres la mejor madre que se puede tener. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas mientras abrazaba con fuerza a su hijo. Es lo más bonito que me han dicho nunca. Gracias, Samuel. Esa conversación permaneció en la mente de Sara durante días, calentándole el corazón en los momentos de tranquilidad. Sus hijos no la veían como un fracaso o una decepción. La veían tal y como era realmente, y la querían por ello. Eso valía más que toda la aprobación social del mundo. Emma se convirtió en una niña reflexiva e inteligente a la que le encantaban los libros y aprender. Cuando tenía 10 años, Sarah comenzó a enseñarle aritmética avanzada y geografía, materias con las que ella misma había tenido dificultades en su día, pero que había dominado por necesidad. Descubrió que tenía un talento natural para la enseñanza. Era paciente y creativa a la hora de encontrar formas de explicar conceptos difíciles. Deberías abrir una escuela, le sugirió Ryder una noche después de ver a Sarah ayudar a Emma a resolver un problema matemático especialmente difícil. Hay varias familias en Riding Distance a las que les encantaría que sus hijos recibieran una educación adecuada. La idea se arraigó en la mente de Sarah. Cuando Emma cumplió 12 años, Sarah había convertido una de las dependencias en una pequeña aula y enseñaba no solo a sus propios hijos, sino también a otros 5 alumnos de ranchos vecinos. Le encantaba el trabajo, le encantaba ver cómo las mentes jóvenes se abrían a nuevas ideas.
Le encantaba poder ayudar a niños que tenían las mismas dificultades que ella había tenido en su día. «Has encontrado tu vocación», le dijo Margaret, mientras observaba a Sarah preparar las clases una tarde. «Eres una profesora maravillosa, Sarah». «Es extraño», reflexionó Sarah. «Cuando era joven me decían que nunca llegaría a nada porque no dominaba las artes femeninas adecuadas. Pero aquí, esas cosas importan menos que la determinación, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Ahora tengo más éxito del que jamás podría haber tenido en Filadelfia. Eso es porque estás en un lugar donde la gente valora lo que tienes que ofrecer», dijo Margaret, «y tienes una pareja que apoya tus sueños en lugar de intentar minimizarlos». Sarah miró por la ventana hacia donde Ryder estaba trabajando con Samuel, enseñándole a atar una cuerda a un poste de la valla. «Le estoy muy agradecida. Ha cambiado toda mi vida. Habéis cambiado la vida el uno del otro», corrigió Margaret con delicadeza. «No te subestimes, Sarah. Fuiste lo suficientemente valiente como para dejar todo lo que conocías y empezar de nuevo. Fuiste lo suficientemente fuerte como para seguir intentándolo, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Ryder te dio apoyo y amor, pero tú hiciste el duro trabajo de convertirte en quien eres hoy». Esas palabras permanecieron en la mente de Sarah a medida que los meses se convertían en años. Había llegado a Nevada como una joven asustada, convencida de su propia insuficiencia, y se había transformado en alguien segura y capaz, alguien que contribuía de manera significativa a su comunidad. Samuel finalmente anunció su intención de hacerse cargo del rancho cuando tuviera la edad suficiente, y Ryder comenzó a entrenarlo en serio. Emma quería convertirse en maestra, y Sarah trabajó con ella para prepararla para los exámenes que le permitirían enseñar en ciudades más grandes. Ambos niños habían crecido viendo a sus padres trabajar como socios iguales y habían absorbido bien esas lecciones. En su 15 o aniversario de boda, Ryder le dio a Sarah una hermosa sorpresa. Había encargado a un carpintero de Las Vegas que le construyera una escuela adecuada en su propiedad, con pupitres, pizarra y estanterías para libros. El edificio era pequeño, pero estaba bien construido, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. «Llevas años enseñando en ese edificio tan pequeño», le dijo Ryder mientras la dejaba entrar. «Te mereces un espacio adecuado para el importante trabajo que realizas». Sarah recorrió el aula vacía, imaginándola llena de alumnos. «Esto es demasiado», protestó, aunque su voz se quebró por la emoción. «No es suficiente». Ryder la abrazó. «Nos lo has dado todo a mí y a nuestros hijos, Sarah. Has construido aquí una vida que va más allá de nuestra familia. Estás educando a la próxima generación, asegurándote de que estos niños tengan oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Eso merece ser honrado». Sarah lo abrazó con fuerza, abrumada por la gratitud y el amor. «¿Cómo he tenido tanta suerte?», susurró. «¿Cómo te encontré?» «Creo que nos encontramos el uno al otro», dijo Ryder. «Y doy gracias a Dios cada día por ello». La escuela se convirtió en el centro de una pequeña comunidad educativa. La reputación de Sarah como profesora paciente y eficaz se extendió, y pronto tuvo una lista de espera de familias que querían enviar a sus hijos a estudiar con ella. Enseñaba lectura, escritura, matemáticas, geografía e historia, adaptando sus lecciones a las necesidades y capacidades de cada alumno. Una tarde, una niña llamada Lucy se acercó a Sarah después de clase, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo hacerlo», sollozó Lucy. «Soy demasiado tonta para aprender matemáticas. Mi madre dice que nunca llegaré a nada si ni siquiera sé hacer sumas sencillas». El corazón de Sarah se encogió al reconocer la situación. Se arrodilló a la altura de la niña y le tomó las manos con delicadeza. «Escúchame, Lucy, no eres tonta. Las matemáticas son difíciles para mucha gente, incluida yo cuando tenía tu edad. Pero tener dificultades con algo no te hace inútil o incompetente. Solo significa que necesitas encontrar otra forma de entenderlo». «¿De verdad?». La voz de Lucy era débil y esperanzada. «¿De verdad?». Sarah sonrió. «Déjame contarte una historia sobre una niña que no sabía hacer nada bien, a la que le decían que nunca sería una buena esposa ni un miembro productivo de la sociedad, pero encontró a personas que creyeron en ella de todos modos
que la ayudaron a ver que su valor no se definía por las tareas con las que tenía dificultades. Esa niña era yo, Lucy. Y si yo puedo construir una buena vida a pesar de todos mis fracasos, tú también puedes. Después de eso pasó más tiempo con Lucy, trabajando pacientemente con conceptos matemáticos hasta que la niña finalmente los entendió. Ver cómo se iluminaba el rostro de Lucy al comprenderlo, le recordó a Sarah por qué este trabajo era tan importante. No solo estaba enseñando datos y cifras, estaba ayudando a los niños a creer en sí mismos. Cuando Sarah se acercaba a los 40 años, miró atrás y vio su vida con profunda satisfacción. Había construido un matrimonio basado en el respeto mutuo y el amor genuino. Había criado a 2 hijos seguros de sí mismos, amables y capaces. Había creado una escuela que servía a su comunidad. Había pasado de ser una mujer que apenas sabía hervir agua a alguien que se ocupaba de las tareas del hogar, ayudaba a llevar un rancho y educaba a la siguiente generación. Una tarde, sentada en el porche con Ryder, como habían hecho innumerables veces antes, Sarah dijo, ¿alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido nuestras vidas si yo nunca hubiera subido a ese escenario, entrenador? Si nunca te hubieras detenido a ayudarme en ese primer día, admitió Ryder, y cada día doy gracias al destino por habernos unido. Estaba tan destrozada cuando llegué aquí, dijo Sarah en voz baja, tan convencida de que no valía nada. Creía de verdad a mi madre cuando decía que nunca sería una buena esposa. Y espero que ahora sepas lo equivocada que estaba. Ryder se volvió para mirarla de frente. No solo eres una buena esposa, Sarah. Eres una compañera, madre, profesora y mujer extraordinaria. Has superado todas las expectativas que cualquiera podría haber tenido de ti, no convirtiéndote en otra persona, sino siendo exactamente quien eres. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Una vez me dijiste que ya era perfecta, tal y como era. Entonces no te creí. ¿Y ahora? Preguntó Ryder con delicadeza. Ahora entiendo lo que querías decir. Sarah le tomó la mano y entrelazó sus dedos. No querías decir que yo era perfecta en el sentido de no tener defectos ni cometer errores. Querías decir que yo era digna de amor y aceptación tal y como era, sin necesidad de cambiar ni de ajustarme a los estándares de otra persona. Ese fue el mayor regalo que me has hecho, Ryder. Me ayudaste a verme a mí misma con claridad por primera vez. Tú me diste el mismo regalo, dijo Ryder. Me enseñaste que una buena vida no consiste en la perfección ni en cumplir con algún estándar arbitrario. Consiste en construir algo real con alguien a quien amas, en afrontar juntos los retos y celebrar juntos las victorias. Me hiciste un hombre mejor, Sarah. Se sentaron juntos en la oscuridad creciente, con las manos entrelazadas y el corazón lleno. El rancho se extendía a su alrededor, testimonio de años de duro trabajo y dedicación. Dentro de la casa podían oír a Margaret leyendo a sus nietos, la esposa de Samuel, que había dado a luz recientemente a gemelos. Emma estaba fuera, en la escuela de magisterio, pero pronto volvería a casa para pasar el verano. Esta era la vida que Sarah había construido, ladrillo a ladrillo, error a error, triunfo a triunfo. No era la vida que nadie había esperado para ella, pero era una vida llena de propósito y significado y de un amor profundo y duradero. Los años continuaron su marcha constante hacia adelante. Samuel se hizo cargo de la mayor parte de las operaciones diarias del rancho, lo que permitió a Ryder reducir un poco el ritmo. Emmer regresó de la universidad y abrió su propia escuela en Las Vegas, convirtiéndose en una de las profesoras más respetadas de la zona. Margaret falleció plácidamente mientras dormía a la edad de 78 años. Rodeada de la familia que había ayudado a crear, Sarah siguió enseñando hasta los 55 años, cuando la artritis en sus manos le dificultó escribir en la pizarra durante largos periodos de tiempo. Se retiró de la enseñanza formal, pero siguió dando clases particulares a los alumnos que necesitaban ayuda adicional. Nunca pudo abandonar por completo el trabajo que amaba. En su 30º aniversario de boda, toda la familia se reunió en el rancho para celebrarlo. Samuel y su esposa estaban allí con sus 3 hijos. Emma se había casado con un compañero profesor y trajo a su marido y a sus 2 hijas.
La casa resonaba con risas y conversaciones, varias generaciones reunidas para honrar el amor que lo había iniciado todo. Después de la cena, cuando los niños más pequeños se habían acostado y los adultos se relajaban en el porche, Emma pidió a sus padres que contaran la historia de cómo se conocieron. Era una historia que la familia nunca se cansaba de escuchar, aunque los detalles se habían compartido muchas veces antes. Tu madre bajó de esa diligencia con aspecto de haber pasado por un infierno, comenzó Ryder con una sonrisa, polvorienta y cansada, y esforzándose por parecer que sabía lo que hacía. Y tu padre era un vaquero increíblemente guapo que se detuvo para ayudar a una desconocida perdida, continuó Sarah. Pensé que estaba siendo amable por lástima. Estaba siendo amable porque estaba cautivado, corrigió Ryder. Te miré una vez y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. ¿De verdad lo supiste enseguida?, preguntó la esposa de Samuel. ¿Que os ibais a casar? Sabía que estaba pasando algo importante. Ryder dijo, no sabía exactamente qué, pero sabía que quería conocerla mejor. Y cuanto más aprendía sobre Sarah, más seguro estaba de que ella era exactamente a quien había estado esperando. Aunque no sabía cocinar, limpiar, ni hacer ninguna de las cosas que se supone que debe hacer la esposa de un ranchero, bromeó Sarah. Especialmente por eso, dijo Ryder con firmeza. Eras auténtica, Sarah. Eras sincera sobre tus dificultades en lugar de fingir ser perfecta. Esa autenticidad me atraía más que cualquier habilidad doméstica. Sarah se recostó contra el hombro de su marido, maravillándose de cómo los años habían profundizado su amor en lugar de disminuirlo. Habían superado desafíos y pérdidas, celebrado victorias y sobrevivido a reveses. Siempre juntos, siempre compañeros. Lo más importante que tu padre me dijo nunca, les contó Sarah a sus hijos y nietos, fue que yo ya era perfecta tal y como era. Pasé toda mi infancia escuchando que no era lo suficientemente buena, que tenía que cambiar para ser digna de amor. Pero tu padre me vio tal y como era y me amó de todos modos. Eso lo cambió todo. Tú cambiaste, argumentó Ryder con delicadeza. Yo solo te di espacio para que te convirtieras en quien estabas destinada a ser. Nos cambiamos mutuamente. Sarah dijo que eso es lo que hace el amor. No exige perfección. Crea espacio para crecer. Ve potencial donde otros ven fracaso. Cree en las posibilidades. A medida que la noche llegaba a su fin y los miembros de la familia comenzaban a irse a la cama, Sarah y Ryder permanecieron en el porche, reacios a poner fin a un día perfecto. La noche del desierto era fresca y clara. Las estrellas salpicaban el cielo como diamantes. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sarah en voz baja. ¿De casarte con alguien tan imperfecto como yo? Lo único que lamento es no haberte encontrado antes. Ryder le besó la frente. Eres la mejor decisión que he tomado nunca, Sarah Rollins. Cada día contigo ha sido un regalo. Sarah cerró los ojos y respiró el familiar aroma a salvia, polvo y hogar. Pensó en la joven asustada que había bajado de aquella diligencia hacía 30 años, convencida de que nunca sería lo suficientemente buena. Desearía poder volver atrás y decirle a aquella mujer que todo iría bien, que encontraría el amor, un propósito y una vida más allá de sus sueños más descabellados. Pero tal vez esa mujer no le habría creído. Tal vez necesitaba recorrer el largo camino del crecimiento y el descubrimiento para comprender verdaderamente su propio valor. Tal vez las luchas, los errores y los fracasos eran necesarios para apreciar los triunfos que siguieron. Te amo, susurró Sarah en la oscuridad. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Yo también te amo, respondió Ryder. Siempre te he amado y siempre te amaré. Se sentaron juntos bajo las estrellas, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido una vida que desafiaba las expectativas. Sarah Foster, a quien le habían dicho que nunca sería una buena esposa, se había convertido en mucho más que eso. Era compañera, madre, profesora, un pilar de su comunidad. Y lo más importante, era ella misma, perfecta, maravillosa, imperfectamente ella misma. Y eso, finalmente, había aprendido que era más que suficiente. El rancho siguió prosperando bajo la gestión de Samuel,
incorporando nuevas técnicas y tecnologías, pero manteniendo los valores fundamentales que Ryder y Sarah habían establecido. La escuela de Emma en Las Vegas se convirtió en una de las instituciones educativas más respetadas de Nevada, con estudiantes que viajaban desde territorios lejanos para estudiar bajo su tutela. Ambos hijos atribuyeron su éxito a las lecciones que habían aprendido de sus padres, que el valor no se mide por la perfección, que los errores son oportunidades para crecer y que el amor y el apoyo pueden ayudar a cualquiera a alcanzar su potencial. Cuando Sarah y Ryder entraron en los 60, se retiraron gradualmente del trabajo activo, contentos de ver cómo la siguiente generación continuaba con el legado que habían construido. Pasaban sus días en tranquila compañía, cuidando el jardín, visitando a sus nietos y simplemente disfrutando de la compañía del otro después de toda una vida juntos. Sarah nunca recibió noticias de sus padres o hermanos en Filadelfia. Hace tiempo que había aceptado esa pérdida, comprendiendo que algunas personas eran demasiado rígidas en su forma de pensar como para aceptar nada fuera de su estrecha visión del mundo. Su rechazo ya no tenía el poder de herirla porque había construido su propia familia, una basada en la aceptación en lugar del juicio. Una cálida mañana de primavera, cuando Sarah tenía 68 años, se despertó y encontró a Ryder ya levantado y vestido, de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando la tierra en la que habían trabajado juntos durante tantos años. ¿No podías dormir?, le preguntó, acercándose a él junto a la ventana. Solo pensaba, respondió Ryder, rodeándole la cintura con el brazo, en lo afortunado que soy, en lo bendecidos que hemos sido. Sarah se recostó en su abrazo, contemplando el paisaje familiar, bañado por la luz de la mañana. Hemos tenido una buena vida, la mejor vida. Ryder la giró para que lo mirara, y Sarah vio su propia satisfacción reflejada en sus ojos, sin remordimientos, sin "y sí". Solo gratitud por cada día que hemos pasado juntos. Cada día, asintió Sarah, incluso los difíciles, especialmente los difíciles, porque nos han hecho más fuertes. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. Dos personas que habían recorrido un largo camino juntas y habían llegado a un lugar de profunda paz y satisfacción. El rancho continuaría sin ellos, con el tiempo, pasando de generación en generación, que llevaría adelante los valores y las lecciones que ellos habían establecido. Pero por ahora, se contentaban con estar juntos, disfrutando de la vida que habían construido desde cero. Mientras el sol se elevaba en el cielo, llenando la habitación de luz dorada, Sarah pensó en aquel día lejano en el que bajó de la diligencia en Las Vegas. Aterrorizada e insegura, convencida de que no tenía nada que ofrecer. Pensó en la amabilidad de Ryder, la paciencia de Margaret y su propia obstinada determinación de seguir intentándolo a pesar de los innumerables fracasos. Pensó en cada comida quemada y cada plato roto, en cada error y cada contratiempo que en su momento le habían parecido pruebas de su incompetencia. Ahora comprendía que esos momentos no la habían definido. Simplemente habían formado parte del proceso desordenado e imperfecto de convertirse en quien estaba destinada a ser. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Sarah en voz baja. ¿Qué?, preguntó Ryder. Por fin lo creo. Cuando me dijiste hace tantos años que ya era perfecta tal y como era, pensé que estabas siendo amable. Pero ahora entiendo que me estabas diciendo la verdad. Siempre fui suficiente tal y como era. Solo necesitaba tiempo, amor y apoyo para darme cuenta por mí misma. Ryder sonrió con la misma cálida sonrisa que le había robado el corazón 30 años antes. Siempre supe que acabarías dándote cuenta. Solo necesitabas que alguien te mostrara un espejo para que pudieras ver lo que yo siempre había visto. Entonces se besaron, un beso suave que contenía 3 décadas de amor, risas, retos y triunfos. Cuando finalmente se separaron, Sarah se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible durante aquellos días oscuros en Filadelfia. Este no era el final que nadie había predicho para Sarah Foster. No era el final que ella había imaginado para sí misma. Era algo mucho mejor. Una vida vivida con autenticidad, un amor ganado a través de la honestidad y la vulnerabilidad, un legado construido sobre la aceptación en lugar del juicio.
Mientras caminaban de la mano hacia el porche para comenzar otro día juntos, Sarah elevó una silenciosa plegaria de gratitud por el viaje que la había traído hasta allí, por los errores que le habían enseñado a ser resiliente, por los fracasos que le habían mostrado su fuerza, por el amor que le había dado el valor para ser ella misma. Era Sarah Rollins, esposa de Ryder, madre de Samuel y Emma, abuela de 7 hermosos niños, antigua profesora de docenas de alumnos y prueba viviente de que el valor no se puede medir con los estrechos criterios de la sociedad. Le habían dicho que nunca sería una buena esposa, pero se había convertido en mucho más de lo que la definición de buena de cualquiera podía abarcar. Se había convertido en sí misma plena y completamente, y ese era el mayor triunfo de todos. Este capítulo termina aquí, pero el viaje nunca se detiene. Si esta historia te hizo mirar hacia el horizonte con el corazón abierto, suscríbete y acompáñame, porque todavía quedan tormentas por cruzar, promesas por cumplir y destinos por descubrir en estas tierras donde cada amanecer puede cambiarlo todo.